Pues muy buenas noches a todas y a todos. Espero les hayan pasado un buen día y nosotros vamos a retomar lo que veníamos comentando ayer en el tema de todos estos tópicos en los cuales pues sirva este diplomado. Yo creo que es incluso son muy buenos porque nos alenta a ser autodidactas, es decir, uno da las ideas, los conceptos, y creo que también eso nos hace estudiar e investigar más, en fin. Ante eso, bueno, pues ayer estuvimos un poco viendo los elementos de la teoría del delito, que esa es básica. O sea, si no, eh, esos 5 elementos de la teoría de la teoría de penal, eh, no la concatenamos con, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, difícilmente, de hecho, viene integrados ahí. La conducta, pues sin duda va a ser en el lugar donde se hayan dado los hechos. Entonces, bueno, pues establecimos eh, algo muy importante que siempre lo he mencionado, es la omisión que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales en el tema de eh, como les comentaba ayer, el Código Nacional únicamente contempla una trilogía de la investigación, en el cual pues establece que el Ministerio Público será quien coordine eh, hacia el policía ministerial y hacia el perito. Pero el Código Nacional o al legislador se le olvidó incorporar al analista de información, que hace toda esta ingeniería de inteligencia, se le olvida. Pero extrañamente, digo, se le olvida porque en la exposición de motivos del Código Nacional de Procedimientos Penales sí lo menciona, sí lo contempla. Entonces, es una de las fallas que tiene el Código Nacional, entre algunas otras tantas, que al Código Nacional pues también lo podemos estudiar en una cuestión de inteligencia, conforme a lo que les comentaba ayer, ¿no? La ley de seguridad, la ley de la Guardia Nacional, en fin, incluso el Código Nacional contempla algo que Un momento, por favor. me fui un momento. Entregas vigiladas, pues claro está que es poner a disposición un, un producto, algo, armas, estupefacientes, y vigilarlas hasta que lleguen a su destino. Esa es la entrega vigilada. Y las operaciones encubiertas, bueno, pues saben que puede ser que en la fiscalía tenemos un asunto en el cual, sobre todo a 2 funcionarios electorales, los denunciaron, los denunció la propia dirección jurídica del INE, y fueron cerca de 200 denuncias, más o menos, en contra de esos funcionarios electorales en el Estado de México.
¿De qué se les acusa? De empezar a expedir credenciales de elector, y eso, pues, como podrán ver en la Ley General de Delitos Electorales, está penado aquel que altere el Registro Federal de Electores y quien altere el Registro Federal de Electores, y se agrava un poco o se agrava el delito si intervienen los funcionarios electorales. Es decir, difícilmente para que pueda haber una alteración al Registro Federal de Electores, tiene casi, al menos el 98%, tiene que haber un contubernio con los funcionarios. Y puede ser, digo, ahí porque fue muy marcado, eran muchos menores de edad, existieron muchas en los formatos que se firmaban en el INE, empezamos a ver muchas irregularidades, y ya era una cuestión muy complicada, que incluso en algunos formatos las huellas digitales eran las propias de los funcionarios electorales. ¿Cómo podemos darnos cuenta si una credencial de elector está alterada? Puede ser por huella digital, por el tema facial y por algún dato que esté tachado, enmendado, alterado. Y eso fue lo que pasó en el Estado de México. Estos jóvenes empezaron a alterar actas de nacimiento. En efecto, nos muestra el INE las actas de nacimiento y trae sellos sobrepuestos. Uno pide, el Ministerio Público en su investigación le gira un oficio al Registro Civil del Estado de México y nos responden que ese registro civil en esa fecha de expedición no existía, pero bueno. Entonces, a lo que voy es que una operación encubierta puede ser eso, que un policía o algún informante vaya y verifique que en efecto se están ofreciendo, y estos sujetos en un promedio cobraban como 5,000 pesos por credencial de elector. Entonces, bueno, incluso la operación encubierta se puede hacer incluso hasta la detención en flagrancia. Se retienen a los funcionarios del módulo y se ponen a disposición. Entonces, bueno, eso es lo que se puede contemplar, lo que se puede estudiar, una de las cosas que se puede estudiar dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ya con esta pequeña introducción, voy a iniciar con la presentación, continuar. Y bueno, pues vamos a ver los tipos penales. Algunos, al menos los más trascendentales, los que más se ocupan, o los que más se denuncian ante la Fiscalía. Por cualquier persona, quedamos ayer que algunos artículos no nos piden calidad específica, y estos son los tipos penales que puede generar una carpeta de investigación para cualquier ciudadano o ciudadana que pueda o que quiera votar sin tener los requisitos de ley, es decir, que pueda votar más de una ocasión en una misma elección, quien está haciendo proselitismo o presione a los electores el día de la elección en el interior de las casillas. Miren, este tipo penal es muy interesante, porque ayer les comentaba, y hoy lo volví a repetir, que necesitamos establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hay tipos penales que son abiertos o que vienen en blanco, y tipos penales que sí nos generan, que nos piden ciertas características para poder acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, esta fracción o este tipo penal de el día de la elección y en el interior de la casilla, ¿qué nos permite ver? Las circunstancias de modo tiene que ser en el interior de la casilla.
Si el proselitismo es afuera de la casilla, entonces ya no pudiera yo investigarlo por esta fracción. Tendría que ir yo a buscar otra fracción que se pueda adecuar. Ahora, el día de la elección. Aquí puede ser el día de la elección, empieza cuando se instala el Consejo General hasta que se clausura hasta que se clausura el Consejo o queda clausurada el día de la elección. Es el día de la elección. En ese momento, si está haciendo proselitismo esta persona, puede ser. Aquí creo que la redacción del legislador es mala porque no todo, a lo mejor el día de la elección se clausura a las 11 de la noche, pero a las 11 de la noche ya no están abiertas las casillas, se puede llevar a cabo el cómputo, eh, pero ya no votas, entonces ya no puedes ejercer un proselitismo en el interior de la casilla. La casilla estará abierta formalmente de las 8 de la mañana a las 18 horas de ese día. Por eso es que digo que en lugar de día de la elección tendrá que decir en la jornada electoral. Y la jornada electoral, pues sí es de 8 de la mañana a las 18 horas. Y así, ¿por qué lo digo? Porque así lo establecen algunos otros tipos penales. Por ejemplo, hay tipos penales que no nos interesa al tipo penal si hay jornada electoral, si hay proceso electoral, no, es un tipo amplio como el de recoger sin justificación legal una o más credenciales para votar. Es tan amplio, tan abierto, que no me dice si es el día de la jornada electoral, si es si es el día de la elección. Es decir, entonces, en cualquier tiempo, quien recoja credenciales de elector, pues estará incurriendo en un delito electoral. Eh, a diferencia del otro tipo penal, que es el de retención de credenciales del elector durante, como podrán ver aquí, durante la jornada electoral. Muy diferente al día de la elección. Una cosa es, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que ir viendo, y es lo que quiero que vean, cómo es importante cómo se va a denunciar, cómo van a denunciar ustedes o cómo van a defender ustedes. Si, porque esto es básico, si él recogió o él retuvo, esta persona retuvo las credenciales del elector a las 7:30 de la mañana, no es la jornada electoral, porque ahí todavía no inicia la jornada electoral. O si es un día después que retuvo las credenciales, entonces no es la jornada electoral. Entonces yo podría iniciar una carpeta porque está recogiendo sin causa legal o sin una causa justificada una credencial de elector, porque no está dentro de la jornada electoral. Entonces por eso es que ayer les decía que este principio de taxatividad es muy importante cumplirlo, tanto para el Ministerio Público, porque si él investiga de manera errónea, deficiente, pues no va a poder judicializar o no va a poder, pues sí, judicializar y vincular a esta persona a juicio. Entonces, tenemos que ver los verbos rectores, y tenemos que establecer si realmente se cumplen con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme a la denuncia. Y todo eso en la denuncia. Mientras mejor vaya armada la denuncia, pues al Ministerio Público lo vamos a guiar desde un inicio para que haga una investigación eficiente. Esas son las características entre recoger credenciales de lector y retener las credenciales de lector. Organizar reunión en el transporte
de votantes el día de la jornada con la finalidad de influir en el sentido del voto. Esto casi no se denuncia, pero lo puse en la presentación porque este tipo penal pareciera que se dio el día que se celebró, que se fue al módulo para la revocación de mandato. Como les comentaba ayer, hubo un presidente del partido en el poder que organizó, que rentó unas especies de combis y se llevó a mucha gente. Sí, pero el verbo rector o uno de los verbos rectores me dice que es el día de la jornada eh, electoral. Pero tanto en la revocación de mandato como en la consulta popular no es una jornada electoral. De hecho, no se llaman casillas, sino se llaman mesas de opinión. Tienen otra característica, es el día de la participación ciudadana, no se llama jornada electoral. Entonces, pues difícilmente podemos imputarle un delito a alguien cuando estemos en este supuesto, en esos sistemas democráticos de participación directa. Solicitar la evidencia del voto, bueno, obviamente, pues eso, aquí no lo dice este tipo penal y pareciera que es un tipo penal abierto, pero ¿en dónde se estaría dando el hecho de la evidencia del voto? Pues en la casilla, ¿no? En la casilla donde tú estás sufragando, ahí te tomas la selfie, porque normalmente te piden una selfie con la boleta, te tomas una selfie y es como mandas la evidencia del voto. Es ahí donde, de otra manera, pues bueno, pues a lo mejor, bueno, ahí te tomas la foto, pero no la mandas, sino la mandas ya que saliste de, del centro de votación. Y es lo que les comentaba el día de ayer, del lugar del hecho, del lugar del hallazgo, o algún otro lugar, ¿no? que establece el código nacional. Eh, pero es esto, muchas veces no te dice, como algunos otros tipos penales, que dentro de la casilla, en la jornada electoral, aquí no, aquí únicamente dice la evidencia del voto. Pero bueno, pues establecemos que el hecho se da, o la conducta se da en la casilla. El que se apodere, este tipo penal, sí puede ser aplicable tanto para la revocación de mandato como para la jornada electoral y asimismo para la consulta popular. ¿Por qué? Porque todos los documentos de esas tres características de participación democrática son documentos públicos electorales, todos. Entonces, digamos que es un tipo penal que nos puede solventar algo, nos puede ayudar para aquel que se pueda robar un paquete electoral o un paquete con con las papeletas para emitir la opinión en la revocación de mandato, en fin, o que pueda vender de manera ilegal el listado nominal. En fin, recordemos que lo que pasó con Movimiento Ciudadano. No sé si recuerden que Movimiento Ciudadano sube el padrón a la nube de Amazon y ahí se aloja y se empieza a comercializar. Digo, pues desafortunadamente quien hizo todo esto, pues ya falleció y bueno, pues ahí terminamos todo. Quien obstaculice el traslado o la entrega de paquetes, eso pues normalmente se da en el interior de la República, es donde tenemos mayores
con conflictos, y de alterar el registro federal de electores, el padrón electoral o el listado electoral. Aquí, este es el que le voy a poner de ejemplo más adelante, de cómo fue que nos concedieron una orden de aprehensión. ¿Quién es el que más nos denuncia? Obviamente, pues es el INE. El INE por excelencia es el que nos emite, yo creo que de toda la alteración al Registro Federal de Electores, es quien más nos denuncia. Sí, hay ciudadanos que nos llegan a denunciar este delito. ¿Por qué? Porque ya les llegó un requerimiento de alguna tienda departamental, de alguna agencia vehicular, o que ya compraron alguna casa y les llega un requerimiento de pago, de embargo, en fin. Van al banco, van a la agencia, y le dicen, espérame, pues si es mi cara, o si es mi nombre, es mi dirección, pero no es mi rostro. Y ahí es donde, bueno, pues denuncian nosotros y empezamos a investigar esa alteración. Hemos encontrado, hubo una ocasión que encontramos a varios húngaros, una comunidad de húngaros que empezaron a hacer esto, alterar el Registro Federal de Electores, empezaron a obtener sus credenciales de electores y empezaron a sacar vehículos de alta gama. Y nunca los pagaron, nunca los pagaron. Entonces se dan cuenta y empezamos a investigar. Fue todo un lío porque ellos estaban alojados en una, si no mal recuerdo, estaban viviendo en una unidad de muy, muy lujosa en Guadalajara, me parece, que se dio este asunto. Nunca pudimos entrar, y cuando pudimos entrar, que fue me parece, con Policía Federal en ese entonces, con Policía Ministerial, pues difícilmente se les pudo notificar o hacerles alguna entrevista. Pero esto se empieza a dar en ese sentido. Es el delito que mayor índice de denuncias tienen en la fiscalía. Y los otros dos, bueno, difícilmente se puede dar una usurpación de funcionario de casilla o abrir paquetes electorales sin causa justificada, pues eso es muy poco probable. Porque incluso nos han denunciado, y así ha pasado en varias ocasiones, que la gente se va y ahí yo creo que les da flojera ir a entregar el paquete electoral y pues donde estuvo instalada la casilla, ahí hemos ido a recoger paquetes electorales. Quien realiza actos de intimidación en el electorado, bueno, pues contra la libertad del sufragio, o que impida el libre acceso a la casilla. No lo dice aquí, pero si ya dice el libre acceso a la casilla, pues es entendible que estamos hablando ya de la jornada electoral. Insisto, 8 de la mañana a 16 horas o hasta que se acabe el último ciudadano o ciudadana de votar. Este es un tema que cuidamos mucho y que también investigamos con algunos servidores públicos, quien proporcione fondos provenientes del extranjero, no propiamente de funcionarios públicos. No pueden los candidatos hacer uso de fondos que provengan del extranjero para apoyar a candidatos o candidatas o partidos políticos, coaliciones. No pueden hacer uso de esos fondos. El artículo 8, como les comentaba ayer, es exclusivamente para las funcionarias y los funcionarios electorales. Aquí ya empieza la ley general
a pedir cargos, porque si alguien sale a difundir una encuesta, pues lo tengo que sancionar por otro lado. Pero, bueno, aquí no, ese es para un funcionario partidista. Pero aquí, si no es esta calidad específica, pues difícilmente algún ciudadano, pues no puede tener acceso a esto, ¿no? Alterar resultados, obstruir el desarrollo normal de la votación. Nos hemos encontrado con que denuncian al presidente de la mesa de casilla, porque, bueno, pues no deja fluir y está obstaculizando la votación, ¿no? Incluso aquel funcionario electoral que sin causa justificada no vaya a presentarse como presidente, como secretario a la mesa directiva, en ese momento el ciudadano tiene esa función o esa calidad de funcionario electoral. Entonces, si no tiene una causa justificada y no cumple con sus obligaciones, puede eh, que si hay una denuncia, obviamente, si hay una denuncia, pues generarle una imputación a este ciudadano. Eso es lo que les comentaba, el de funcionario o funcionario partidista, y aquí es el tema de la divulgación de noticias falsas sobre el desarrollo de la jornada electoral. El funcionario o el funcionario partidista no puede salir a divulgar encuestas, no puede hacer propaganda. Recordemos que la Ley General de Instituciones Electorales establece unas medidas para, sí permite la utilización de, de logotipos o del logotipo del partido, pero si no mal recuerdo es de 2.5 por 2.5 y ya. Pero si alguien llega con una playera, una camisa, una chamarra, con un logotipo del partido eh, más grande de lo permitido, bueno, pues eso se puede considerar como una propaganda. Quien realice la propaganda tiene que ser durante la jornada electoral, y aquí sí es muy claro, puede ser en la casilla o fuera de la casilla, pero tiene que ser durante la jornada electoral, no el día de la elección. Esas son las que normalmente, o bueno, también esta inducción a, al, a, o esta presión, inducción de los electores a votar, pues también es muy dado en ellos y sí tenemos algunas denuncias. Los precandidatos o candidatas que no estén en campaña o en pre-campaña, pues no pueden, si aprovechan algunos fondos o bienes o recursos de procedencia ilícita, pues se tiene que investigar. Eh, Normalmente siempre iniciamos o tratamos de iniciar las carpetas de investigación mediante el artículo 14 o el 15, que el 15 es como un as que tenemos para este tipo de, de, de situaciones. Si no podemos aplicar esto, pues recurrimos al artículo 15. El artículo 15 normalmente está aplicado al caso de Odebrecht, al caso de Zafiro, ¿no? En fin. Los servidores públicos o las servidoras públicas que coaccionen o amenacen a sus subordinados, obviamente pues, no pueden obligarlos a votar o abstenerse de votar. Este tipo penal de en medio, pues sí, es el que está incrustado en el artículo 19 constitucional y es el que amerita prisión preventiva oficiosa. Quien condicione la prestación de un servicio público o el cumplimiento de programas sociales, pues es la prisión preventiva y si se dan cuenta,
la penalidad en tiempo es muy corta, no, es de 2 a 9 años, son 11 años. Esta es, bueno, sí es un poco más, más de 5 años en la media aritmética, pero esta es la que genera la prisión preventiva a los servidores públicos o a las servidoras públicas que condicionen programas sociales. Pero ojo, aquí les voy a dar un tip, eh, porque esto es únicamente si el condicionamiento es para una cuestión electoral. Si el condicionamiento es para otra cosa, no aplica un delito electoral. Es el condicionamiento de programas sociales con fines electorales. Ese es el punto en el que ustedes tienen que trabajar y decirle, si están en una defensa, decirle al juez, no es con fines electorales, son con otros tipos de fines y puede tener éxito. Si es con fines electorales, como han agarrado o han grabado a muchos servidores públicos, bueno, pues entonces sí amerita prisión preventiva oficiosa. Y obviamente, bueno, pues quien destine algún fondo, algún bien, pues también, no hay servidores públicos que muchas veces los presidentes municipales le dicen a los diputados, a los senadores, candidatos, oye, pues te presto mi explanada del Palacio Municipal y aquí haz un cierre de campaña y yo te pongo las sillas, las lonas. Eso no puede ser posible y de hacerse la denuncia, nosotros tenemos que investigar, ¿no? Los ministros de culto, ese también es un tema muy complicado, sobre todo en Aguascalientes. Recordarán que en Aguascalientes, entre otras cosas, se hizo, eh, se, este, sí, dime, Gabriel, dime. Disculpe, doctor, buenas tardes a todas y todos. Disculpe la interrupción, pero me quedó una duda con el delito anterior, cuando menciona que tiene que estar ligado a una cuestión electoral, el condicionar algún programa social. En este caso, mi duda surge, por ejemplo, ahorita en el Estado de México y en Coahuila, que hay procesos electorales. Digo, esa es precisamente mi duda. El hecho de que en el estado completo se haya iniciado el proceso electoral o esté en el proceso electoral y la condicionante al acceso a algún programa social, ¿no es suficiente que esté la jornada electoral ya en plena vigencia o forzosa? ¿O qué otro elemento se tendría que acreditar para que efectivamente se cumpliera esta parte de que esté ligada el condicionamiento con una cuestión electoral? Pues es fácil, digo, lo que más hacen los candidatos eh, es decir, así, textual, voten por tal candidato, voten por tal candidata, porque si no, ya no van a gozar, o si no votas por tal candidata, te voy a quitar el programa social, ¿no? Ahí está lo electoral, es eso, si te condicionan para votar por alguien, ahí está ya el elemento normativo electoral. Sí, y es como, claro, ¿y por qué vas a votar por él? Porque estás en un proceso electoral, ¿no? Entonces, sí, normalmente, pues, ¿cuántos videos no vemos, sobre todo de gente que les llaman que los servidores de la nación, diciendo eso, ¿no? Y hay denuncias, sí,
¿Y qué nos hemos encontrado cuando tratamos de judicializar ese tema? Algunos jueces sí nos judicializan las carpetas y algunos otros no. ¿Por qué? Porque establecen, ok, aquella persona que va a tocar la puerta y te dice, oiga, le recuerdo que tiene que votar por tal candidata, porque si no, ya no va a gozar de su programa social. El, el, algún, algunos criterios de algunos jueces establecen, sí, es cierto que está el condicionamiento, pero este servidor público, esta servidora pública, no tiene el rango jerárquico para determinar o para decidir si se le quita o no se le suspende el programa social. Entonces son de las vicisitudes que nosotros tenemos que enfrentar, ¿no? Algunos sí judicializan sin problema y algunos se ponen un poco más estrictos en este tema, ¿no? Siempre va a haber eso, digo, desde el 2016, 17, hemos venido batallando con los jueces. Y digo esa fecha porque en esas fechas fue cuando se hizo el cambio del sistema del sistema inquisitivo al sistema adversarial, y los jueces decían, yo no tengo competencia, yo todavía veo carpetas te digo, averiguaciones previas, yo no te puedo judicializar, en fin, son pues esas pequeñas piedras que nos vamos enfrentando. Pero te digo, es eso, cuando alguien diga, si no vota por tal persona, le vamos a quitar el programa social, ya lo está condicionando, ya está el elemento normativo de un tema electoral, ¿no? Gracias, doctor. De nada. Bueno, entonces aquí, retomando lo de los ministros de culto, y digo que últimamente Aguascalientes es el que más ha visto eh, perjudicado con ellos, porque dentro de algunas otras cosas, en una elección de Aguascalientes se anuló por parte de Sala Superior por la intromisión, sí, de los ministros del culto, pero también por la intromisión que hizo el gobernador de ese estado. Pero bueno, pues siempre se concatenaron ahí, se juntaron estos dos elementos y fue que y Sala Superior pues nos da vista, ¿no? Nos da vista y bueno, pues es un problema porque luego muchas veces pues el escándalo que se puede hacer si ejecutamos una orden de aprehensión en contra de algún ministro de culto. Entonces, siempre sí es un tema ahí complicado que hay que verlo con la Secretaría de Gobernación y bueno, ¿no? Y los fedatarios públicos, como les comentaba ayer, pues no solo los notarios públicos tienen fe pública, también todos aquellas personas que están en las oficialías electorales. Y bueno, pues aquí ese es el tipo penal. Si se niegan de manera injustificada a dar fe o a certificar documentos concernientes a la elección, digo, el notario o los de la oficialía electoral se puede negar si es que no son documentos que puedan generar certificar cuestiones a la elección, ¿no? Si le llevan alguna otra cosa, pues sí podrán negarse para poder certificarlo. Y es lo que les comentaba. En 2019, pues viene esta reforma y como podrán ver, así dice textual el artículo 19. Delitos, prisión preventiva, programas sociales con fines electorales. Ya lo que platicábamos. Si no es con fines electorales, pues será otro delito o será una falta administrativa.
pero no podemos aplicar una prisión preventiva oficiosa y mucho menos iniciar una carpeta de investigación. Esto es, bueno, pues son cualquier programa social, no hay una etiqueta, sino es para todos los programas sociales. Por eso es que nosotros vamos a hacer este blindaje electoral, repito, como ya lo comenté, con la Secretaría del Bienestar, porque ella es la que engloba la mayor cantidad de programas sociales. Pues tan solo tiene el programa social de adultos mayores y de los jóvenes. Y esos ya son como que los más, son los que más tienen, entre otras cosas que tienen algunos otros programas sociales, pero sobre todo esos dos son los que más nos ocupan, ¿no? Porque un joven, pues, ya puede ir a votar, ¿no? Un joven de 18 años puede ir a votar, y eso es lo que nos preocupa, sobre todo esos dos programas sociales. Se impacta esta reforma que se publica en el Diario Oficial el 19 de febrero, pues se impacta en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y en varios artículos de la Ley General en materia de delitos electorales que se da para la prisión preventiva oficiosa. Así establece, como lo insisto, uso de programas sociales con fines electorales. Cada que vayan a defender a alguien o que le vayan a imputar un delito a alguien, la, la, la conducta se tiene que adecuar exactamente a lo que dice el tipo penal. Si no, les comento, es complicado. Prácticamente pudiéramos sí tal vez hacer algunos actos de investigación, pero vamos a determinar un ejercicio, vamos a sobreseer la carpeta y hasta ahí se acabó. Porque todo esto tiene pues, su origen en el 19 constitucional. Estos son el artículo 6º, que es el que se relaciona con la prisión preventiva oficiosa, esto de la Ley General en materia de delitos electorales, el 7 bis y el 11 bis, que son artículos que se ingresan, para ver, que son los que establecen programas sociales. Y todo esto es con fines electorales, insisto, esto es lo que tienen que tener muy en claro, que sean con fines electorales. Lo que se resalta, lo que resalto, es exactamente cuando hacen alusión a los programas sociales de este artículo 7. Se adiciona el artículo 7 bis y es uno de los artículos que sanciona el procedimiento de la consulta popular. Igual aquí cualquier persona que condicione, porque también cualquier persona puede condicionar un programa social, algún líder de colonia le puede decir, oye, pues si no votas por tal persona, por tal candidato, tal candidata, pues yo hablo con tal persona para que te quiten el programa social. El artículo 11, que aquí sí nos pide una calidad específica, que es el de servidor público, y bueno, también igual tiene, sobre todo este servidor público es el que con mayor facilidad se le da para condicionar el uso de los programas sociales. Igual el 11 bis, la servidora pública, el servidor público, el 20 bis, el 20, al igual que el 7 bis, son los únicos dos artículos que sancionan a la consulta popular. Como podrán ver, hasta esta
hasta este momento no hay un artículo que nos permita sancionar como tal a la revocación de mandato. Y ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener si es que se sigue ocupando esa figura de la revocación de mandato. ¿Qué consideró importante en esta reforma el legislador? Bueno, pues proteger los derechos de los grupos vulnerables, es decir, que pues, ellos reciban sus programas sociales sin presión política alguna, que ellos puedan decidir de manera libre, secreta, por quién van a votar, independientemente si hoy le dan su programa social, pues que ellos puedan votar por cualquier otro partido y no por el partido que está en el poder. Entonces, creo que, y pues otra importancia que creyó el legislador es generar esta imparcialidad en el manejo de los recursos públicos. Otra reforma importante, más importante que la anterior, pues es la que se genera el 13 de abril. Este mes se cumplió 3 años de esta reforma. Se incorpora este artículo 20 bis. Bueno, el 13 de abril se reformaron 8 leyes, dentro de las cuales se reforma la Ley General en materia de derechos electorales respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se adiciona este 20 bis con 14 fracciones y son las que se ocupan para tipificar la violencia política en razón de género. Un dato importante, a raíz de esta reforma, México, aquí en el continente americano, México se convierte en el segundo país en tipificar esta conducta. Bolivia ya la tenía tipificada desde el 2012 y México se convierte en el segundo país después de Bolivia, pero es hasta el 2020, después de muchos intentos de poder tipificar este delito. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí, como podrán ver, es un protocolo que se implementó cuando estaba el doctor Santiago Nieto como fiscal en el 2000, sobre todo en el 2017 fue cuando se genera un poco más, se pule más este protocolo. ¿Por qué? Porque en el 2017 no teníamos un tipo penal de violencia política contra las mujeres. Y gracias a estos 8 pasos es como se genera y es como pudimos ayudar a muchas mujeres que se vieron violentadas desde un OPLE hasta presidentes municipales. Obviamente se presentaba la denuncia, pero lo más importante era los 3 últimos pasos. La valoración de reconocimiento de víctima que hacía la Ministerio Público, se le solicitaba a la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas un asesor jurídico y se solicitaba una orden de análisis de riesgo. Hoy, como podrán ver, en el protocolo que emite el INE, ya vienen incorporados los manuales y los formatos para hacer un análisis de riesgo. Eso es un avance que tuvo apenas el INE en elaborar estos protocolos e incluir los formatos para elaborar este análisis de riesgo. Ahí, en estas consideraciones del 2017, ¿qué se pudo obtener? En el periodo del 2000, en el proceso electoral 2015-2016 en Chiapas, no sé si lo recuerden, hubo
No, creo que ha sido uno de los peores consejos generales que ha tenido Chiapas. ¿Por qué lo digo? Porque en ese entonces veníamos en el avance de la mujer, de la alternancia. Es decir, si se iniciaba con un hombre, la segunda posición tenía que ser mujer, la tercera un hombre, la cuarta una mujer. Bueno, el consejo no respetó esa alternancia. Impugnan las mujeres y para no ser el cuento largo, después de varios incidentes que se generaron, Sala Superior le solicita al INE que destituya a ese Consejo General. El INE destituye a ese Consejo General de este Instituto Electoral de Chiapas y a su vez el INE le da vista a la entonces FEPADE. Se inicia la averiguación previa porque todavía estábamos en este sistema de averiguación previa. Se investiga, se logra obtener 7 órdenes de aprehensión en contra de estos exconsejeros, hombres y mujeres. Y cumplimentamos 6 órdenes de aprehensión por esta razón, sin tener un tipo penal de violencia política de género. Así acompañamos a la presidenta municipal de Chenaló, a una presidenta municipal de Cuilapan de Guerrero, en Oaxaca, acompañamos a una regidora que fue violentada por su presidente municipal en Tecamachalco, Puebla. En fin, pues fuimos haciendo avances importantes sin tener un tipo penal como el que tenemos hoy del 20 bis. Eh, y bueno, pues conceptos mínimos que tenemos que atender para generar la violencia política. O cómo se da esta violencia política. Pues son los estereotipos de sexo, los estereotipos de interacción sexual, los roles y los estereotipos compuestos por la discriminación. Y de ahí, pues, podemos basarnos en todo este catálogo que hay ya desde la violencia psicológica, de la violencia sexual, de la violencia física, de la violencia, se me fue este término que muchas veces el Ministerio Público tiene esa deficiencia entre la violencia psicológica ahorita me acuerdo, y la violencia simbólica. Muchas veces, o lo que he visto, y tenemos que recomponer la investigación, llega la denuncia, es una violencia simbólica y difícilmente puede generar un trastorno en la psique de la mujer. ¿Qué error cometen luego los ministerios públicos? Que generan o le solicitan al perito en psicología un estudio para ver el grado de afectación, que obviamente pues va a salir que no hay un grado de afectación. Y ante eso, pues difícilmente podemos acreditar. ¿Por qué? Porque la violencia simbólica tiene otros elementos que se tienen que acreditar y que se tienen que demostrar que en efecto hay una afectación, pero no en la psique de la víctima. Otro avance importante de esta reforma es que por primera vez contamos con un concepto, con una definición de qué es la violencia política de género, ya de manera legal, aplicada a este artículo 20 bis. Y como les comentaba, aquí el concepto dice, es toda acción u omisión. Ahí, para el tema del sistema punitivo electoral, pues es únicamente lo que me interesa. Incluida la tolerancia, dice el texto. Sí, pero eso ya es un tema más hacia sala regional especializada, que es la que se encarga de ver la violencia política de género.
el INE también en un procedimiento especial sancionador, pero para un tema punitivo, pues únicamente es acción u omisión que esté basada en un tema de género o, como normalmente se dice, por el solo hecho de ser mujer. Esta es la estructura que tiene que llevar la denuncia, qué acción pudo haber hecho, qué omisión pudo haber incurrido, cuáles son los elementos de género que se establecen. Y un avance importante de este tipo penal es que incluye la vida privada de la persona, tanto la pública como la privada, y en este contexto de limitar, anular o menoscabar su función como tal, su función como precandidata, como candidata, ya como candidata electa o incluso ya ejerciendo su pleno ejercicio en el cargo. Es decir, pues muchas diputadas tendrán acceso a prerrogativas y si alguien no se las otorga, eso estaría incurriendo en una violencia política en razón de género. Bueno, este es un asunto, el más reciente, lo pongo así, no tan, tan detallado, porque todavía está vigente, todavía estamos viendo cómo, ya se llegó a un acuerdo, un acuerdo, pero bueno, pues todavía puede ahí las imputadas y el imputado generar un tema de no cumplimiento. Este es un tema muy sonado que se dio en Baja California Sur durante el proceso electoral del 2021. Una candidata, antes de ser candidata, posa para una revista y un medio local, en un noticiero, pone así como está un encabezado. Elecciones 2021, de decán, de TV a legisladora. Y ponen y publican las fotos que ella se había tomado. ¿Cómo fue que acreditamos la violencia política? Y aquí fueron a las dos presentadoras y al jefe de noticieros, tres personas. Fue, aquí sí hubo un peritaje en el cual sí determina que hubo afectación a la mujer, pero el otro dato importante es que presentan el visto bueno de qué noticias van a dar y quién autoriza esas noticias. Y el encabezado así, como está. Y se genera tanto el que autoriza el jefe de redacción como las dos presentadoras. Se judicializa la carpeta, se vinculan a estas personas y bueno, pues ya ¿qué establecían los comunicadores, los periodistas? Bueno, pues ellos decían que había un nepotismo porque era hija de una diputada federal. Pues esta candidata, les menciono, pues denuncia, se va al INE, el INE determina que en efecto sí se había cometido violencia política, nos da, nos da vista, viene también la ex candidata, se inicia, se vincula a proceso a esas tres personas que les comento y se llega a un acuerdo en el cual pues se le da una cantidad a la ex candidata y algunos pagos de sus sesiones con su psicólogo. Entonces, hubo un acuerdo
en el que en efecto, pues, tanto estas dos mujeres como este hombre aceptan su responsabilidad y se llega a este acuerdo. Previo al 2021, pues se genera vía este SUB-REC 91-2020, donde el Sala Superior le ordena al INE crear el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Nos vincula a nosotros, sí, pero aquí hay otro problema, ¿no? Otra piedrita. ¿Qué vamos a hacer si la Ley General en materia de delitos electorales únicamente contempla dos penas, la pecuniaria y la corporal? En ningún momento me establece que yo tenga que incorporar a estas personas a este registro nacional de personas. Yo ya la estaría sancionando dos veces. ¿Y qué puede pasar? Y así en una ocasión un juez narra, dice, si a mí me llega un amparo, pues es muy probable que se lo otorgue, que le otorgue la suspensión provisional, tal vez la definitiva, y le concedamos el amparo, porque ya estarían ustedes haciendo una doble sanción, porque la ley general no contempla que se le incorpore a estas personas sancionadas a esto, ¿no? Ahora, este tipo penal, el 20 bis, contempla unas agravantes y las agravantes, pues bien, vienen señaladas que cuando una servidora pública o un servidor público se dan cuenta en esa agravante, ya nos establece que puede cometer violencia política tanto una mujer hacia una mujer como de un hombre hacia una mujer. Cuando eh, esta sanción se aumenta, bueno, a estas servidoras cuando la agravante va a ser en un tercio de la pena, cuando estas conductas puedan ser cometidas contra una mujer que pertenezca a un pueblo o a una comunidad indígena. Ahí es cuando se hace esta agravante por parte de las mujeres o de eso. ¿Qué otro problema podemos encontrar en este 20 bis? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien publica o divulga imágenes de la vida privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública? Es decir, como lo que le pasó a esta ex candidata. Bueno, ahí porque fue público, pero ¿qué pasa si dice, es que me comentan que por ahí andan circulando en un chat entre varias personas unas fotos? La única manera que el Ministerio Público tiene para investigar y acreditar ese tipo penal es que quien denuncie o alguien más que haya participado en esta distribución de fotos, de manera voluntaria, ofrezca el dispositivo, es decir, el teléfono. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, y así lo establece la Constitución en su artículo 16, es que las comunicaciones privadas son inviolables. No podemos intervenir comunicaciones, y comunicaciones va desde los teléfonos celulares hasta las computadoras en virtud de los correos electrónicos personales. Son inviolables esas comunicaciones, la única excepción es que alguien aporte de manera voluntaria
el dispositivo. Si no, ¿qué pasa? Si yo intervengo alguna comunicación, pues estaría entrando en una cuestión compleja. Bueno, pues para que no pueda generarse un tema de prueba ilícita, pues tendría que pedirle autorización a un juez. Es decir, necesito control judicial para intervenir algún dispositivo. Si no lo establezco así, conforme al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se estaría haciendo una prueba ilícita. Y así puede generarse una nulidad de prueba conforme al 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí es muy claro, el 264 dice que si se viola o se interviene alguna comunicación, pues sería prueba ilícita. Y la máxima prohibición que tenemos es en el 294, igual, del Código Nacional, en esta prohibición de no autorizar intervenciones de ningún caso en materia electoral. Y esa es la discusión que luego normalmente tenemos, ¿no? Si somos realmente una autoridad electoral o somos una autoridad meramente penal, en fin, pues creo que ahí difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Este estudio del tipo penal, se los quiero hacer esta referencia porque aquí viene establecido pues todo el camino que tiene que seguir el Ministerio Público para acreditar el tipo penal. Es decir, un sujeto activo, que en este caso pues no nos requiere una calidad específica, como es el 7, el artículo 7. El sujeto pasivo normalmente va a ser el Estado, a excepción del 20 bis, que ahí ya es la mujer. El verbo rector, lo que les decía, votar, hacer o recoger. Esos son los verbos rectores que puede generar o el sujeto activo. El bien jurídico protegido, pues es el sufragio y el debido proceso electoral. Como podrán ver, aquí ya contemplamos dos bienes jurídicos específicos. Aparte, el genérico que establece el artículo 1 de la Ley General. El objeto material, pues son las boletas electorales, los electores, y nuevamente, si se recoge la credencial del elector, pues es el ciudadano que va a votar, es decir, nuevamente el electoral. El resultado, pues este resultado es material, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. En la etapa de la votación, es decir, la jornada electoral, durante la jornada electoral, como lo establece la fracción tercera, y en la fracción quinta, pues no se requiere, como decíamos. Quien recoja en cualquier tiempo, no nos requiere unas circunstancias de tiempo. Las circunstancias de lugar, conforme a la fracción primera, bueno, pues tiene que ser en la casilla, en la fracción tercera, en el interior de la casilla, y en la quinta, pues es un tipo abierto y no se requiere las circunstancias del lugar. El elemento normativo, pues son las boletas electorales, la campaña electoral, una credencial para votar, el funcionario electoral, el candidato, documentos públicos electorales. Todo eso genera el elemento normativo. El dolo, pues es en un tema de recoger la credencial, pues obviamente conoce y quiere el resultado, ¿no? O sea, digo, no hay un tema de culpa en recoger la credencial. La agravante, pues sí, aquí hay una agravante cuando se realice por una o varias personas armadas, por ejemplo, cuando se ejerce alguna presión
ahí hay una agravante. Una justificación puede ser alguna legítima defensa, algún estado de necesidad, las que ya habíamos establecido el día de ayer con los elementos negativos del tipo penal. La no exigibilidad de alguna conducta, bueno, pues aquí el sujeto activo tiene que estar consciente de que lo que está realizando, de la conducta que está realizando, pues es contraria a la ley, es contraria a derecho, y por lo tanto le voy a reprochar, le voy a exigir que tuvo que haber, que bien se pudo haber conducido de otra manera. La antijuridicidad, bueno, pues sabe que su conducta es contraria a cómo actuó, a cómo lo prohíbe la ley general. Y la imputabilidad, pues ya es un tema, tiene que ser mayor de edad para que yo le pueda imputar un delito, si no, se convertiría en una causa de inimputabilidad, si es menor de edad. Tiene que tener una comprensión, una capacidad de comprender que lo que está haciendo, su conducta que despliega, pues es contraria a lo que establece la ley. Igual, bueno, aquí ya es es el mismo camino que les platiqué, pero aquí sí con un tema de una calidad específica, un funcionario electoral, se requiere esta calidad como sujeto activo. El sujeto pasivo nuevamente es el Estado, y este es el mismo camino, ¿no? El sujeto pasivo, el verbo rector, el bien jurídico protegido, el objeto material, el resultado, en fin. Este es el mismo camino que tiene que seguir y que tiene que ir acreditando el Ministerio Público para poderle imputar el delito al sujeto activo. Igual, bueno, este es parecido este es la alteración. Y bueno, este de la alteración van a ir viendo cómo despliega la conducta del sujeto activo en el tema de que altera el Registro Federal de Electores. El bien jurídico, pues es la adecuada función electoral. ¿Por qué? ¿Por qué protegemos tanto, o el INE, por qué le interesa proteger tanto, y a nosotros también ayudar al INE a proteger el Registro Federal de Electores? Porque es el que genera certeza para la elección. Si no, pues volveríamos como se decía antes, pueden volver a votar los muertos, ¿no? Si no generamos una certeza en el Registro Federal de Electores. Entonces, al momento de que alteras la base de datos, pues el resultado el resultado vuelve a ser material, las circunstancias. Este tipo penal también se puede dar en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo. No es necesario que haya un proceso electoral para poder alterar el Registro Federal de Electores. En fin, esta es la conducta que despliega el sujeto activo. En el artículo 7, bueno, ¿qué diligencias básicas podemos hacer? Pues son las que se plantean aquí. La solicitud que tenemos que generar al Ministerio Público, al INE, para determinar, ver la credencial de elector. En la credencial de elector, este cuadrito tiene un candado muy, muy específico. ¿Cuál es? Cuando puedan revisar su credencial de elector, esta foto, esta figura, está creada por el nombre de ustedes. Y es uno de los candados que tiene esta credencial de elector. Entonces tenemos que solicitar el expediente electoral, las huellas dactilares, el dictamen sobre la autenticidad de la credencial de elector, y eso es el Ministerio Público hacia el Registro Federal de Electores. ¿Qué tiene que hacer el policía? Bueno, pues el policía, si
porque así ha sucedido, como primer respondiente, hace el aseguramiento de las credenciales del elector que se encuentran en ese momento, y si no encuentra nada, si es una alteración, bueno, pues tenemos que ir al domicilio, hacer las entrevistas, y sí, en efecto, mucha gente nos ha establecido que quien hace la, la alteración no vive ahí, dice, no lo conozco, nunca ha vivido, o de plano sí, vivió aquí, pero solo rentaba, en fin. Eh, eh, Aquí hay una excepción en la alteración al registro federal de electores. Bueno, este es el acta de solicitud, de registro de la mesa, empezar a ver el aseguramiento de los documentos electorales, las entrevistas que son básicas que tiene que hacer el policía, y los peritos, bueno, pues tienen que generar estas posibles alteraciones que pueda haber al documento. Una solicitud de información, y el policía pues tiene que seguir haciendo entrevistas, tal vez a los integrantes de la mesa directiva, una inspección en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, en fin. Son algunas de las actividades, tanto el Ministerio Público como el policía que tiene que hacer. Voy un poquito más rápido. Bueno, estas órdenes son las órdenes de aprehensión como ha venido generándose en el 2023. Bueno, como le comentaba, llevamos una, pero en el 2018 fue el boom. Bueno, fue, obviamente, era un año electoral competitivo, complejo, y se lograron 66 órdenes de aprehensión, 45 para hombres, 21 para mujeres. Esto en referencia a la alteración al registro federal de electores. Como les comentaba, conforme a la pregunta que me hicieron ayer, ¿cómo denunciar los delitos electorales? Bueno, pues puede ser por comparecencia, por un escrito ante la Fiscalía Electoral, por los sistemas de atención ciudadana, ya sea de manera telefónica o vía correo electrónico, o vía una atención directa del Ministerio Público en los despliegues ministeriales. ¿Qué documentos mínimos se piden? Bueno, adjuntar la mayor cantidad de pruebas que se pueda tener, si se cuenta con ellas, el nombre completo de a quién están denunciando, fotografías, audios, videos, documentos que tengan en su poder. Ustedes llegan a la Fiscalía o a las delegaciones de la Fiscalía General de la República o aquí a la Fiscalía Electoral y se van a encontrar con la ventanilla única de atención ciudadana. Aquí el Ministerio Público que se encuentra en esta ventanilla pues determinará si somos competentes, si no somos competentes, y de ser competentes, bueno, pues entonces ya pasa de esta ventanilla única a este grupo de agentes del Ministerio Público que se van a encargar de hacer la investigación y la litigación. El Ministerio Público que conoce desde un inicio la carpeta de investigación es el mismo que va a tratar de judicializar la carpeta. Esto nos ha venido a ayudar a evitar que el Ministerio Público que investiga se la pase a otro Ministerio Público y él sea el que vaya a judicializar la carpeta. ¿Por qué? Porque muchas veces el Ministerio Público que iba a judicializar la carpeta, antes de judicializarla, antes de pedirle al juez la audiencia de apertura, decía, no, es que está mal integrada, está mal investigada, hace falta más elementos.
Entonces, eso retrasaba la investigación, eso retrasaba el acceso a la justicia. Por eso es que se determina que el mismo Ministerio Público o la Ministerio Público que conoce desde un origen la carpeta de investigación sea la misma que culmine la investigación. Ya puede ser en estas tres vertientes, que judicialice la carpeta y después pueda generar un acuerdo, una salida alterna o un abreviado, o diga, no hay elementos y tenemos que hacer una abstención de investigar o un ejercicio de la acción penal. Así es como todo esto, todo lo que trabaja este equipo de investigación y de litigación, pues tiene que subir todos sus actos, todos sus, a, un, a una aplicación que nosotros le llamamos JusticiaNet. Todo está ahí y el Ministerio Público, una vez que carga los documentos que tiene en JusticiaNet, ya no pueden ser modificados. Para que pudieran ser modificados ahí sí necesitaríamos una autorización expresa del fiscal general de la República. De otra manera, no se puede alterar nada. El Registro Nacional de Detenciones. Esto es muy importante saberlo cuando haya una detención, porque este Registro Nacional de Detenciones tiene que ir, si es un tema de flagrancia, tiene que ir muy vinculado al informe policial homologado. El informe policial homologado prácticamente es la puesta a disposición, pero eso es únicamente en flagrancia. Cuando no se hace en flagrancia, entonces está la puesta a disposición como tal, pero tiene que ir, cada que hay un detenido, ahí sí es obligación del policía incrustar primero los primeros datos a este Registro Nacional de Detenciones, y posteriormente el Ministerio Público tendrá que hacer lo propio y terminar de recabar los datos que pide este Registro Nacional. La finalidad de este registro es evitar las desapariciones forzadas de las personas que la policía, en ese entonces la Policía Federal o la Guardia Nacional o la Policía Ministerial puedan hacer o puedan generarse, o las policías municipales o las policías estatales puedan generar. Para eso se crea este Registro Nacional de Detenciones, para evitar la desaparición forzada. Este es un formato del informe homologado. Repito, esto es únicamente si es una cuestión en flagrancia. Se hace el primer respondiente, es decir, ya sea la Guardia Nacional, la Policía Estatal o la Policía Municipal, que son prácticamente los primeros que llegan, por eso es el primer respondiente, tendrá que generar este informe homologado para que prácticamente no es otra cosa más que la puesta a disposición. Estos son los formatos. Aquí tiene el agente, pues tiene que ir viendo cómo encuentra al ciudadano, y aquí tiene que ver si lo encuentra lesionado, en qué parte más o menos está la lesión, y bueno, pues tiene que ir rellenando todas estas partes del informe policial homologado. Este es un informe de investigación criminal, es lo que informa la policía ministerial en cuestión de pues las investigaciones que le manda a hacer el Ministerio Público. Como que los objetivos, pues es verificar qué fuentes abiertas hay. Esto de fuentes abiertas
se pidió un informe de investigación para una red social, a ver qué se encontraba en estas fuentes abiertas, en fin, verificar en el Instituto Nacional de Migración. ¿Por qué en el de migración? Porque normalmente en la frontera sur del país, la Guardia Nacional hace muchas detenciones de los migrantes. Y cuando esto hablo en los aeropuertos o, o en las centrales camioneras, los detectan, les piden una identificación y sacan su credencial de lector. Algunas son falsas, algunas sí son originales, y por eso es que se verifica todo. Y ese es el trabajo que hace la Policía Ministerial, que está adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, para rápido, esta es la estructura de la Fiscalía. Es nuestro fiscal especializado, el maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, 3 direcciones generales, la Dirección General de Averiguaciones Previas, que es la que se encarga de hacer todas las investigaciones, la Dirección General Jurídica a mi cargo, que dentro de otras cosas es, como dije, aprobar en definitiva o no aprobar los no ejercicios de la acción penal, generar, conocer de los amparos que lleguen, los informes circunstanciados, los informes justificados, tal vez algún tercero interesado, y la Dirección General de Política Criminal. Así es como está conformada la estructura de la Fiscalía. Bueno, esta es mi dirección, este es el área orgánica que hay, y esto es lo que pues, prácticamente hacemos aquí en la dirección, ¿no? Lo que ya les comenté. Y bueno, pues no podemos irnos sin generar un tema de ver el amparo. El juicio de amparo, nosotros como autoridades responsables, al generar actos de molestia, la ciudadanía es su fuente de defensa que tiene. El juicio de amparo, como ayer les comentaba, a diferencia de la justicia electoral administrativa que conoce de algunas, no sé, por ejemplo, del JDC, aquí no, ante alguna orden de aprehensión, ante alguna investigación, lo único que puede, y a diferencia, por ejemplo, del JDC, el amparo sí suspende los actos. Aquí sí suspende, allá no. O sea, el JDC o la resolución del INE, por ejemplo, sigue el acuerdo el registro. Si alguien le negaron el registro, pues el INE no para de trabajar, sigue con los procesos, con el procedimiento. Ya si el tribunal le dice, ¿sabes qué? Tienes que incorporar y darle el registro o la constancia de mayoría a fulanito, ya. Pero ellos siguen su trabajo. El amparo no. El amparo sí suspende actos. Sí suspende actos. Por eso es que les llamamos la suspensión provisional, porque ahí paramos todo. Yo ya no puedo investigar, yo ya no puedo hacer absolutamente nada hasta que no el juez de distrito o en su caso el colegiado me diga si le concedemos el amparo, si le concedemos la protección de la justicia federal a fulanito. Y una vez que le conceden la suspensión provisional, pues esto nos pide el Poder Judicial, ¿no? Un informe previo, un informe justificado, y una vez que desahogamos el justificado y el previo, pues nos puede pedir algunos requerimientos el juez. Si ganamos el amparo, o si nos ganan el amparo, pues conforme al artículo 80, tenemos estos recursos que podemos llevar. El de revisión, el de queja, el de reclamación y el de inconformidad. Son los recursos que caben
dentro del amparo. Bueno, pues nosotros, conforme al artículo 15, también podemos ver un tema de corrupción, y sobre todo porque Transparencia Internacional nos vincula, nos dice qué hacer, nos va poniendo algunas recomendaciones. Pues aquí, estas son algunas, estas percepciones que hace Transparencia Internacional, pues nos generan algunas críticas que han, sobre todo la última, que la Fiscalía General pues está siendo utilizada para temas políticos electorales, ¿no? Es lo que nos ha hecho estas recomendaciones. Una de ellas es que, a pesar de que tenemos carpetas abiertas en contra de actos de corrupción, en este caso, por ejemplo, de Brecht, pues no hemos recuperado esos activos que se desviaron. Este es el artículo 15, que es el que, pues básicamente pues como un as que tenemos en un tema de que alguien pueda ocupar fondos o bienes de origen ilícito. Este es un caso relevante que tuvimos del asunto del hermano del presidente. Aquí, ¿qué hubo? Teníamos todo para poder judicializar esta carpeta, sí, sin duda. Pero este ciudadano ingresa a un amparo, le conceden el amparo, ¿y qué hace el juez de distrito? Lo que nunca se había hecho. Le dice al Ministerio Público: tienes 60 días para terminar la investigación. Eso era imposible, que el Ministerio Público terminara en 60 días la investigación. Y más cuando el Ministerio Público tiene la media aritmética para poder investigar. Es decir, si la media aritmética son 10 años, tiene 10 años para poder acreditar el tipo penal. El juez nos constriña eso, pasa el tiempo, pues no se pudo, y bueno, pues tuvimos, y establece el juez, a mí me dio 24 horas para pronunciarme y poder generar, ya una vez que el Ministerio Público le informa al juez que ya no tiene mayores elementos después de esos 60 días, me vincula y me da 24 horas con una medida de apremio de multa para que yo pueda generar el no ejercicio de la acción penal. Así es como se llevó este asunto, y fue como determinamos el sobreseimiento conforme al artículo 327, fracción segunda, porque ya no pudimos acreditar o ya no pudimos avanzar más en la investigación por este plazo improrrogable que nos dio el juez de distrito. Esto es lo que ya les decía, no tiene mayor importancia que me detenga aquí, ya lo hemos tocado, que no hay manera, sí se da esta revocación de mandato, pero bueno, pues no podemos generar mayores. En la revocación de mandato, sí, igual la fracción onceava del artículo 7, igual nos genera ese elemento para poderlo utilizar en la revocación de mandato. También esta fracción decimotercera del mismo artículo 7, y bueno, esta
es bueno, así es como se trabaja en la aplicación de los tipos penales en la investigación de ello, ¿no? Y es como el Ministerio Público viene trabajando. Y bueno, déjenme ver si en estos 15 minutitos podemos. No sé si aquí hay alguna duda, algún comentario. Si no, dime, José. Gracias, profesor. Oiga, me quedó nada más una pequeña duda. Ya ve que mostró el Registro Nacional de Detenciones. Sí, Ya no me quedó un poquito, o no le alcancé a escuchar la forma en la que trabaja este Registro Nacional de Detenciones, sino nada más si única y exclusivamente funciona para la materia federal o en su caso también para la materia local. sí, es para el Foro Común y para el Foro Federal. Todas las policías, quien haga una detención, tiene que incorporar a la persona detenida a ese registro. Es para darle certeza a la familia, al propio detenido, y te digo, y esto viene por un tema de evitar las desapariciones forzadas que se empezaron a dar en México por parte de los policías o de las Fuerzas Armadas. Esa es la orden de aprehensión que les comentaba ayer. Sobre el artículo 13, fracción primera, que es la alteración al Registro Federal de Electores. Y espero que se vea, porque creo que la letra se ve muy reducida, muy pequeña, pero no sé si lo vean bien, si la aprecien. Esa es la que les comentaba ayer. Así se da la orden de aprehensión. Esta es la narrativa que hace el juez. Viene diciendo que, bueno, pues el Ministerio Público solicita la orden de aprehensión. ¿Sobre qué delito? Sobre el artículo 13, fracción primera, en esta hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de la credencial de elector para votar con fotografía. Es decir, ella o esta persona, lo último que puedes hacer en esta fracción, en este artículo, y lo más grave es que te expidan la credencial de elector. Si te expidieron la credencial de elector, ya alteraste el registro, el listado y el padrón. Para que te puedan dar la credencial de elector, tú ya alteraste estos 3 elementos y te dan tu credencial de elector con una identidad falsa o con un domicilio falso. Nos hemos encontrado que hay personas que han tenido hasta 6 credenciales de elector con diferentes nombres, con diferentes huellas, en fin, sí hay gente que se dedica a este tema de estar sacando credenciales de elector con diferentes identidades. Aquí se acredita que en efecto, en el tercer punto hay una denuncia, se acredita la identidad, y hace toda esta narrativa, ¿no? Finalmente, bueno, pues se da el trámite de la credencial del elector, se la dan, se acredita con oficios al juez,
Igual, esta es una narrativa de todo lo que le aportó el Ministerio Público al juez para que le pudiera librar la orden de aprehensión. Aquí, bueno, pues cita una tesis donde se dice la orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio y oral, y bueno, hace esta solicitud individual de inscripción. Le acreditamos que en efecto está inscrita en el INE, en el padrón electoral, y que recibió su credencial de elector. Y aquí ya es donde el juez resuelve que se libre la orden de aprehensión. Se libra la orden de aprehensión contra quien participó en la expedición ilícita de la credencial de elector, y entonces, pues viene el cumplimiento de la orden de aprehensión por parte del cumplimiento y la puesta a disposición. Como este caso no fue en flagrancia, no se ocupa el IPH, el informe policial homologado. Aquí ya es directo la puesta a disposición con una orden de aprehensión y un caso urgente. Entonces, aquí la policía ministerial pues genera todo este informe de cumplimiento a esta orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión se genera a las 10:34 de la noche. Estos son los elementos que tiene que hacer. Bueno, esa se da la puesta a disposición. La detención se genera, si no mal recuerdo, a las 20 horas, por ahí así. Esta es la lectura de derechos que se le hace a la persona imputada, o bueno, ya aprendida. Bueno, esto fue en el mes de agosto del año pasado, y es lo que son los 8 elementos que contiene una lectura de derechos de la persona detenida por parte de los oficiales de la policía ministerial. Se le da el acuse de notificación de la entrega de la orden de aprehensión, se hace una constancia. Esto se da para, o el juez de distrito competente, pues está radicado en el juzgado del penal de Nezabordo, y bueno, pues es quien no nos quiso recibir a esta persona y fue que la trasladamos para la fiscalía. Se le otorga su llamada telefónica, ya llamó a quien tuvo que llamar, y bueno, pues ya se genera el registro de datos personales. Obviamente, bueno, pues, digo, esta es una versión pública que generamos para que fuera más didáctica. Cuando habláramos de detenidos, y es esto, ¿no? Este registro que se da de datos personales. La pericial que se le da para que venga un médico legista y vea cómo está la persona detenida. El dictamen de integridad física que emite el perito que viene, y la revisión obviamente no se hace aquí. Tuvimos que trasladar al centro que se encuentra ya en Tacubaya para que emitan la revisión y después el dictamen de integridad física. Sus conclusiones es que, bueno, pues no presenta huellas de lesiones traumáticas externas ni visibles al momento de esta valoración médico-legal que hace el perito. Obviamente, pues se le pide consentimiento a la persona para esta valoración médica, firma el médico examinador, ella donde en efecto asienta que sí, y esta es la solicitud de traslado ya prácticamente al otro día, ya ahí sí ya al penal de Nezabordo. Este es el informe de investigación criminal que dirigen al Ministerio Público, la Policía Ministerial,
donde, bueno, pues narran los hechos de cuáles son de todo ese traslado, de cómo llegan al penal federal el 8 de agosto, y bueno, pues se queda, ¿no? Se queda ahí en las firmas de los agentes de policía, otra constancia ministerial, y esa es la resolución del juez. Aquí es importante que vean, porque esas son las condiciones que dicta el juez para poder otorgarle la libertad. No, el juez le dice que tiene que residir en el domicilio que está proporcionando, porque de lo contrario, pues se le quitaría estas condiciones, y aparte, pues tiene que donar material médico por 500 pesos al Hospital Regional 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y son estas medidas que se generan, y bueno, pues es conforme nosotros hacemos es como se complementa una orden de aprehensión, cómo se trabaja con el juzgado y cómo se lleva y cómo se llega a estas medidas o estos acuerdos que se generan entre el detenido y el Ministerio Público. Pues no sé si ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario. Nos quedan 4 minutos y adelante. Si no es así, pues no me queda más que agradecerles su presencia, su interés, y les deseo el mayor de los éxitos en la conclusión de este diplomado, y pues les deseo muy buenas noches a todas y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches.